Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video tutorial para mi canal de YouTube y en este caso vamos a estar trabajando otra escena exterior con la particularidad de que no es la clásica escena exterior tradicional que solemos hacer de la fachada de una propuesta arquitectónica. En este caso estamos trabajando algo más interior propiamente de un proyecto en sectores donde la naturaleza o la vegetación puede llegar a abundar, algo así como una sensación de patio, ¿bien? Es bastante sencillito este modelo, yo lo voy a estar cargando luego al drive del grupo de WhatsApp para que puedan descargarlo y practicar. Y el armado también no tiene nada de otro planeta más que la aplicación de elementos o componentes provenientes del Caos Cosmos para generar esta trama o vegetación, ¿sí? Bastante interesante, un aspecto también natural bastante, no quiero decir peculiar, pero de un bioma más seco, árido, ¿sí? Este tipo de vegetación correspondiente a esas zonas, ¿sí? Donde pueda llegar a aparecer algo así, no tan verde selvático, ¿sí? O zonas tan húmedas, ¿sí? Es la búsqueda de esta idea. Y lo que quiero enseñar más que nada y hacer énfasis en este video tutorial es a cómo utilizar una de las herramientas más nuevas, por así decirlo, del propio V-Ray para SketchUp, que se agregó desde la versión 6, si mal no me equivoco, que es la opción de Skater, que nos va a permitir a nosotros generar un patrón en un área determinada para repetir ciertos elementos. En este caso, fíjense, la zona del suelo tiene incorporada una textura que hace referencia a superposición de piedras o querer generar una trama de piedras en este piso, que antes, con las versiones anteriores a que no existiera esta herramienta, debíamos con dos alternativas: o bien esta textura aplicarle un displacement para que tenga relieve, o bueno, generar nuestra propia creación de esa trama aplicando objetos, o sea, muchas piedritas en ciertas partes. Y la realidad era bastante tedioso poder generar esa aleatoriedad tan natural y fluida, y además los recursos que podían llegar a consumir en nuestro equipo tener tantos polígonos o componentes juntos en un solo área. Entonces esta herramienta nos va a ayudar muchísimo, además también de la creación de una textura especial, vamos a decirle, o peculiar, que es la de fuego para acompañar en esta zona, y va a quedar, yo creo que más que interesante. Así que vamos a analizar un poquito la escena. Fíjense, es bastante sencilla. En cuanto a la naturaleza y los componentes aplicados también, ¿sí? Es simple vegetación, tenemos palmeras, tenemos alguna que otra vegetación con color como para poder darle también un poco de vida a nuestro proyecto, pero bueno, es bastante sencillo de poder modelar. Y utilicé, en cuanto a los materiales, fíjense, también lo mismo, un revestimiento al estilo, no quiero decirle concreto porque no sé si lo es, pero lo que tiene bueno cuando lo veamos en el render, la aplicación de este bump, este normal map, que hace que la textura se note como dañada, más que dañada, no, alterada por cualquier factor, y queda con un movimiento muy interesante. También la aplicación de esta decoración aquí en la pared, ¿sí? Es una teja, ¿sí? A modo de recuadro, algo distinto como para aplicar con sí, un desplazamiento para darle movimiento. Y también, bueno, una pequeña persiana aquí que simplemente tiene una textura de madera, también con un bump que lo resalta para generar por ahí a esa madera que tiene como rugosidad o puede llegar a estar dañada, ¿sí? La realidad es que el armado de la escena es bastante sencillo, ¿sí? Utilicé componentes del Cosmos y algunos míos. Yo se los voy a estar brindando con este modelo y lo van a poder incorporar luego para modo de práctica. Bien, vamos a comenzar a ver lo importante de la generación de este render, que es poder aplicar el famoso Skater para generar esa aleatoriedad, en este caso sí, de esta trama o esta superficie rocosa de piedritas que vamos a aplicar sobre nuestro modelo, ¿sí? Primero que nada, obviamente, debemos generar en el área que vamos a estar aplicando todo esto un grupo, ¿sí? Sabemos que los objetos, el V-Ray Object, estas herramientas que tenemos aquí, para que puedan actuar, tienen que estar siempre aplicadas sobre un grupo, ¿sí? No trabajan simplemente sobre un plano como estamos viendo aquí. Ven que se tornan en un gris clarito porque no se pueden aplicar. Entonces vamos a seleccionar toda esta área, ¿sí? Y generarla un grupo.
Hay una consideración que tenemos que tener en cuenta, es que como yo aquí por ejemplo tengo esta generación de baldosas para un camino, tengo que considerar, dependiendo la herramienta que utilice, si va a interferir esa herramienta sobre, bueno, en este caso esta trama que yo tengo aplicada. ¿Por qué les digo? Porque si ustedes no calan, ¿sí? No generan estos orificios en el plano que va a tener aplicada esta herramienta, puede ser, y hay que ver adentro qué sucede, ¿sí? Es muy posible que no esté hecho, fíjense, ven, el plano debajo atraviesa esta morfología. Si nosotros aplicamos un Fure para generar pelo o césped, dependiendo de la altura que le demos, seguramente desde su origen hacia arriba pueda llegar a atravesarlo quedando mal, ¿sí? En este caso, lo ideal sería, como les digo, calar la figura base para que no interfiera, o bien darle una altura suficiente para que no tengamos problemas de superposición. Como yo voy a estar aplicando un skater que es distinto a un Fure, puedo sufrir ese problema, pero yo creo que la altura que van a tener estas piedritas no van a ser tan elevadas, por ende no se van a llegar a ver o a traspasar mi figura. Yo por las dudas lo voy a elevar a penitas 1, le voy a dar un valor de 1, ¿sí? Para que aumente un poquito. Yo no estoy trabajando en metros actualmente, estoy me parece que en milímetros, así que apenas aumenté 1 milímetro para asegurarme por las dudas. Pero lo ideal es que esta base esté calada con la silueta de, bueno, mi trama acá para este recorrido, ¿bien? Selecciono todo, le voy a dar botón derecho, crear grupo, y a partir de ahora ya voy a poder aplicar, ¿sí?, la herramienta de Skater a este grupo, ¿sí? Fíjense que ya se activó, le voy a dar un clic y ya estaría funcionando. Perfecto. Ahora necesitaría aplicar a mi modelo los elementos o componentes que se van a repetir para generar esta trama. Y en este caso yo utilicé este tipo de piedras que ven aquí, fui aplicando una por una, ¿sí? A medida que las voy incorporando, bueno, seleccioné cada una de ellas y luego, ¿sí?, yo quiero ahorrar tiempo, les voy a explicar una cosita que para la ayuda en este render que estamos haciendo, lo voy a adelantar y hacer más rápido. Tengo aquí separadas, ¿sí?, las piedras que voy a estar utilizando y también un yuyo, un poquito de césped que quiero que aparezca por ahí repetido entre toda la trama de piedras. Obviamente la escala que ya viene por defecto de esta piedra, que bueno, son todas estas las que incorporé, las que están descargadas, son muy grandes, ¿sí? Es muy grande para lo que yo quiero generar, ¿sí? Entonces obviamente una vez que inserté todas, lo que hice fue escalarlas y dejarla aquí a disposición hasta que queden con este tamaño. ¿Ven? Un tamaño acorde a lo que yo quiero generar. Obviamente esta piedra, ¿sí?, tiene un material, ¿sí?, por defecto, una textura que, dependiendo del render que nosotros querramos tener o la coloración que queremos que tengan estas piedras, puede servirnos o no. Yo a estas piedras, si las selecciono, fíjense que no están trabajando igual, están explotadas. ¿Por qué? Las exploté porque le edité la coloración, ¿sí? Yo no quiero que se vean tan amarillentas como esta, quiero que se vean más blancuzcas. Y a cada una de ellas, fíjense, en su textura, ¿sí?, las volví más blancas de lo normal para que tengan esa tonalidad que estoy buscando. ¿Cómo hice esto? Bueno, se lo voy a mostrar con la piedra que acabo de importar y cómo hacemos nosotros a un elemento que ya está creado, explotarlo y modificarlo, ¿sí? Porque uno cuando lo ve y lo selecciona no tiene muchas alternativas o posibilidades de hacerle cosas. Entonces, ¿cómo se haría esto? Bueno, simplemente apretando con el botón de Merge, ¿sí? Cuando apretamos aquí va a tardar un poquito, va a cargar y a partir de ahora vamos a poder alterar, ¿sí?, este elemento o geometría. En este caso fíjense que se hizo un desglose de los materiales que lo componen. Si hago un clic aquí voy a poder ver la textura, cómo es que está trabajando aquí en Diffuse. Y si yo quiero en Color Manipulation, en este caso como yo quiero generarla más blanca, manipulando el Color Offset, ¿sí?, a medida que aumento mi textura se va volviendo más blanca. Al volver, fíjense, ya está trabajando en la coloración que yo busco y así esto que mostré lo hizo sucesivamente con cada una de estas piedritas, ¿sí? Así todas tienen una coloración más o menos similar, alguna más oscura, otra más clara, pero siempre apuntando a los blancos. Bien, voy a eliminar esto, no la voy a usar estas que están aquí y este yuyito, este pastito que quiero que cada tanto aparezca repartido por toda esta trama de piedras.
Bien, perfecto. Yo dije que había creado un skater, el cual lo inserté y acá está. Le vamos a poner el nombre skater piso piedra. Y ahora deberíamos insertar en él estos elementos que vamos a estar trabajando. Para hacer eso, para incorporar estos elementos en el skater, deberíamos seleccionarlos a todos, ¿sí? Y luego apretar el botón de Add, ¿sí? Al apretar el botón de Add vamos a ver que se van a cargar cada uno con su correspondiente nombre y la probabilidad o el porcentaje de aparición de estos elementos según las configuraciones que le brindemos ahora cuando estemos viendo más específico cómo trabaja este skater. Bien. Antes de continuar, yo quiero ver algo para asegurarme y poder explicarles mejor a ustedes. Bien, no está activo. En teoría, una vez que nosotros en nuestro skater insertamos los elementos que se deberían repetir de manera aleatoria en este área, deberíamos verlo también a modo de preview, ¿sí? Con el propio SketchUp, cómo se están repartiendo, ¿sí? Aquí tenemos un botoncito que tiene un ojo, que significa para poder ver cómo está trabajando. En la teoría antes funcionaba así, si hacíamos un clic nos dejaba ver cómo estaba ese patrón. Pero ahora cambió y para poder ver cómo funciona debemos irnos a ventanas, ¿sí? A ventana, las opciones predeterminadas y ver las superposiciones. Bien. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a irnos a ventana, bandeja predeterminada y activamos las superposiciones. Una vez activas, aquí debajo, ¿sí? En nuestra bandeja predeterminada de la derecha, en superposiciones tendremos la opción de Skater Viewport, que nos va a permitir ver a nosotros, ¿sí? Cómo está trabajando este patrón sin tener que renderizar para ver cómo se está distribuyendo, ¿sí? Cuando lo activo, fíjense, va a cargar y a partir de ahora tenemos esta previsualización en base a geometrías dibujadas, ¿sí? Son como líneas, son prismas, ¿sí? Y nos está mostrando con la configuración por default cómo está repartiendo estos elementos que nosotros insertamos. Esto se ve solamente si la cámara está fija, está estática y nosotros no nos movemos. Si hacemos un movimiento, ¿sí? A medida que nos movemos no va a cargar. Eso está bueno porque nos va a facilitar a nosotros que no consuma tantos recursos. Ya de por sí esta previsualización no consume mucho, pero tenemos que pensar que a medida que aumentemos los valores para que haya más distribución, si paramos, frenamos, va a cargar. Si paramos, si nos movemos y frenamos, va a cargar. Y si hay mucha repetición, esa carga va a demorar y puede llegar a alentar nuestro proyecto, así que en determinado momento deberíamos de optar nosotros, si es que ya no vamos a ver o interferir más sobre ese patrón, desactivar el Skater Viewport para que no esté cargando constantemente que cuando nos movamos alterando otra cosa que no sea esto y no perder tantos recursos. Bien. En este caso, como estamos viendo, el patrón es bastante pequeño y nos vamos a ir al Skater para poder editarlo. Bien, vamos a volver al Skater, ¿sí? Al que habíamos creado. Vamos a ingresar y aquí vamos a ver todos los ajustes que nosotros podemos realizar para poder editar sin inconvenientes cómo funciona. Primero que nada vamos a tener, como habíamos visto, los elementos que están actuando sobre este Skater y en segunda instancia vamos a dejar esto de lado, vamos a pasar a los parámetros. En los parámetros lo primero que tenemos que considerar, ¿sí? Es el máximo de elementos que se pueden llegar a repetir en este Skater. Por defecto viene un valor de 10.000, es decir que va a generar máximo 10.000 repeticiones de estos elementos. Esto puede ser positivo para algunos componentes o negativos y todo va a estar ajustado al tamaño que tengan estos objetos. Si el tamaño es bastante grande, como por ejemplo un árbol, estos sillones o estos árboles que están aquí, nosotros nunca vamos a llegar a utilizar valores de 10.000, más cuando el área que está aplicando el Skater es bastante pequeña, porque la relación tamaño del área con la relación tamaño del objeto, con que haya ya un par de repeticiones vamos a estar poblando toda la superficie. Pero como nosotros ahora estamos trabajando con elementos muy chiquititos, ¿sí? Puede ser que el máximo, el límite que nosotros podemos llegar a poner es muy bajo y no nos dé para poblar toda esa área que queremos trabajar. En segunda instancia tenemos el seed, que nos va a permitir a nosotros alterar ese patrón a gusto, darle aleatoriedad. Por ejemplo, que cambie el tramado. A medida que yo voy cambiando, fíjense cómo van cambiando esos patrones. Vamos a verlo más de arriba para tener más noción, ¿sí?
ven que van cambiando la configuración y la distribución de estos elementos, según también obviamente la probabilidad de salida que tenga cada uno de ellos. Ahora, yo había dicho que teníamos un límite de 10.000, pero ¿cómo hago yo para forzar la cantidad de elementos repetidos hasta 10.000? ¿O cómo aumento yo que haya más réplicas? Bueno, aquí debajo en Surface tenemos la opción de instancias y ahora el valor se encuentra en 1000. Este valor de 1000 quiere decir que son los 1000 objetos que están repartidos aquí. Yo tenía un tope de 10.000, entonces si yo agrego un 0 pasaría a 10.000 y esto sería el máximo que hoy estaría pudiendo yo poner actualmente con mis configuraciones. Más de esto obviamente no voy a poder insertar porque el máximo o el límite o el techo es de ese valor, ¿sí? Fíjense, si estamos viendo, falta elementos, faltan más componentes para poder cubrir toda la superficie de nuestra área. Entonces lo que vamos a tener que hacer es aumentar en mayor medida, ¿sí?, el max count, ¿sí?, el límite para poder yo incorporar más de estos objetos. Yo lo voy a llevar, por ejemplo, le voy a agregar un cerito más a 100.000 y ahora nosotros en las instancias vamos a agregar otro cero más para pasar, digamos, a 100.000 repeticiones. Bien, fíjense que ahora está todo súper poblado. ¿Qué tenemos de desventaja cuando nosotros empezamos a ver ya esta superpoblación? Bueno, como les decía, cada movimiento que hagamos nosotros van a desaparecer esta previsualización, pero si frenamos va a querer cargar, ¿sí?, y nos movemos y va a querer cargar cuando nos frenemos y así sucesivamente. Esto consume mucho recurso. Entonces, una vez que nosotros hayamos definido esta superposición, lo ideal o apagamos el skater para que no moleste hasta volver a renderizar, o bien, como habíamos hecho aquí debajo, en las superposiciones los desactivamos. Pero también cuando tenemos tanta superposición de estas geometrías, no nos permite ver ya a ciencia exacta cómo está funcionando. Y acá sí ya vamos a tener que disponer de trabajar con un render, ¿sí?, interactivo a modo de prueba para ver esta distribución, ¿sí? Así que vamos a ver acá un poquito más de arriba para ver cómo está trabajando y vamos a sacar, ¿sí?, un render en tiempo real. Bien, vamos a mandar el render interactivo para ver qué está sucediendo, ¿sí?, y poder analizar la configuración que dejamos por defecto, ¿sí?, en esa trama que se veía muy superpuesta por ese preview. Bueno, ya necesitamos de un render para visualizar cómo está trabajando. Y en primera instancia estoy detectando, ¿sí?, el primer error, por así decirlo entre comillas, de que mi idea con el pasto que yo había incorporado era que no se vea tan repartido sobre esa área en general en conjunto con las piedras. Es decir, yo solamente quería la aparición de alguno de estos elementos cada tanto, ¿sí? Pero pasa que si vamos aquí a nuestro Asset Editor y vamos a buscar el Skater, vamos a buscarlo aquí, la probabilidad de salida de esta planta es la misma para cada una de las piedras, ¿sí? Fíjense que aquí el valor al lado de su nombre, ¿sí?, está acompañado por el pro, que es la probabilidad de salida de estos elementos. Todos tienen la misma cantidad de probabilidad de salida. Entonces, si yo quiero alterar un poco la posibilidad de cómo van a estar saliendo aleatoriamente estos elementos, debo de atacar aquí este valor. Si yo sé que en 1, ¿sí?, estoy teniendo una cantidad muy amplia de este pasto que yo no quiero tener, está más que claro que si en el nombre de este material, que es el field, aumento el valor, es muy probable, ¿sí?, por ejemplo a 2, que ahora sí tenga mayor cantidad de pasto que de todas estas piedras. O sea, no necesito yo aumentar este valor. Entonces lo voy a tener que disminuir. ¿Pero a qué valores? O sea, a valores inferiores al 1, yendo al 0,0, por ejemplo 2, ¿sí?, valores muy bajos, para lograr el objetivo de lo que yo estoy buscando en esto, exactamente esto, que haya alguno cada tanto, ¿sí?, alguno por ahí dando vuelta, no tanto. Y más que nada en la zona donde yo voy a estar renderizando. Más lo que pase de aquí para atrás, donde yo no voy a estar viendo en el render, no es tan molesto. Así que esta distribución puede estar más que bien. Y luego vamos a acercarnos un poquito, ya que podemos. Vamos a ver cómo está trabajando esa trama. Fíjense cómo está generando, ¿sí?, esa repetición aleatoria de estas piedritas, que si bien ahora está un poco fuerte el sol y lo está quemando,
es muy posible, se ven muy blancas, pero es muy posible que alguna que otra tenga una coloración más clarita, un poquito más oscura, porque esa configuración de colores, cuando yo alteré el modelo y les mostré cómo se hacía, bueno, yo fui alterando las texturas de cada una para que algunas se vieran más blanquitas, otras un poquito más marrones. Pero la realidad del objetivo de la búsqueda de esta área repleta de piedras creo que está bien lograda y hemos completado por lo menos el objetivo de esta primera instancia, ¿sí? Voy a cancelar el render interactivo y ahora lo que vamos a hacer es generar el mismo patrón, bueno, en la zona de la... no sé cómo podría llamar a este elemento, tipo la fogata, donde lo vamos a colocar, ¿sí? Para poder tener esta parte con un tramado de piedras donde va a surgir el fuego, como para poder acompañar un poco más la decoración, ¿sí? Voy a ingresar aquí dentro. Esto ya es un círculo agrupado, fíjense, no es un elemento suelto, es un grupo, así que yo ya voy a poder aplicar la herramienta de Displacement, y a esta herramienta de Displacement vamos a copiar un par de piedritas. Vamos a llevarnos, por ejemplo, estas tres. Vamos a copiar. Vamos a dejar aquí arriba, ¿sí? Y ya las tenemos seleccionadas, las vamos a aplicar en el nuevo Displacement, en el nuevo Enscape que creamos, Skater Fogata, vamos a ponerle, ¿sí? Vamos a seleccionar este Enscape y vamos a agregar estas piedras. Perfecto. Y quizá ahora deberíamos ver en el render con los valores que están por default, por ser una área tan pequeña y las piedritas para este área son un poquito grandes, ver cómo están trabajando. Así que vamos a volver al render interactivo y vamos a generarlo de nuevo para ver más que nada en definición qué está sucediendo ahí, ¿sí? Fíjense, están bastante bien repartidas, ¿sí? Podría yo aumentar si quiero un poco más el valor, pero la realidad es simplemente un efecto visual de que ahí en la zona donde va a estar el fuego está acompañado por estas piedras, y la verdad que creo que el objetivo está más que logrado, así que vamos a dejarlo ahí. Y ahora sí vamos a pasar a crear el efecto de fuego, ¿sí? Cómo poder crear este material y poder visualizarlo, ¿sí? Con todas sus configuraciones y de manera realista, obviamente en V-Ray para SketchUp. Bueno, como es una textura lo del fuego, debemos crearlo y aplicarlo obviamente sobre algún plano o volumen. En este caso yo soy simplemente, como esos, no hay diferencia entre un plano y un volumen, sí, para algunos materiales como el vidrio, pero en este caso siendo un material no muy particular, ¿sí? Con que esté aplicado sobre cierto plano ya está bien. Así que yo le voy acá a dar una altura de 350, por ejemplo, y acá le voy a dar también 350 y voy a unirlo ahí para generar el plano, y en este plano vamos a aplicar la textura que yo quiero generar, bien, que es obviamente la de fuego. Entonces si yo quiero crear una textura, obviamente lo que debo hacer es crear un material nuevo, ¿sí? Un material genérico. ¿Cómo hacemos para crear un material genérico? Bueno, muy sencillo, sobre el icono en la sección de materiales, botón derecho genérico, y ya tendría aquí creado este material para aplicarle el nombre de fuego. Bien, ahora sí vamos a hacer lo típico, vamos a ir aplicando su capa de diffuse y algunas capas en peculiar que este material tiene que incluir. En primera instancia vamos a ir al slot vacío, bitmap, y vamos a colocar alguno de estas dos texturas que simplemente pueden ser cualquiera de ellas. Si este es más horizontal, este es más vertical. La realidad es que puede quedar muy bien cualquiera de los dos. Yo voy a ir por este, le voy a dar a ir. Y bueno, fíjense que cuando ya está aplicada, lo que tiene este material es que no tiene fondo transparente. Es un material que se ve el fuego, se ve la forma, pero está rodeada de un fondo negro. Y ese fondo negro, si no lo hacemos invisible, no vamos a poder hacer que trabaje correctamente. Entonces, para lograr que esto se torne invisible, en la sección de opacidad, ¿sí? Aquí vamos a cargar una textura que es la que estamos viendo aquí, opacidad. Una vez que la insertamos y volvemos hacia atrás, el material ya está translúcido. Pero claro, este material simplemente se va a ver como si fuese una imagen sin fondo. Lo que nosotros generamos cuando buscamos hacer fuego o luces es que tengan cierta exposición o iluminación, brillo. Entonces, para generar un material que tenga iluminación, debemos agregarle una capa que se llama emisivo, ¿sí? Que emita luz.
Cuando activamos esta capa, ¿sí? Ya el material ahora está emitiendo luz, pero obviamente es como que obvió la capa diffuse de base, ¿sí? Ahora básicamente es como una luz blanca, ¿sí? Y para eso debemos copiar, ¿sí? La capa de diffuse, copy, y la pegamos aquí en el primer slot, ¿sí? En donde dice color. Claro, volvemos a sufrir lo mismo. Está irradiando luz, pero tiene el fondo negro. Entonces, en la sección de transparencia, vamos a pegar, ¿sí? Vamos a irnos acá, copiar y pegar, ¿sí? La textura del opacity. Al pegarla, estamos viendo que estamos siguiendo con el mismo inconveniente, sigue con el fondo negro. Y eso se debe a que la textura está trabajando al revés, ¿sí? Debemos invertir la textura. Entonces nos vamos a Color Manipulation, invertir textura, y al volver, ahora sí, este material está plenamente transparente y está emitiendo luz, que es lo que nosotros queremos que genere ese efecto. Yo, para notarlo mejor ahora en el preview, lo que voy a hacer es volver el render más de noche, así podemos ver cómo está brillando. Vamos a poner valores en el que el sol se esté escondiendo, vamos a poner así, y esto lo vamos a dejar igual. Ahora sí, a la textura la vamos a aplicar sobre ese plano. Vamos a seleccionar el plano, vamos a pintar. Y lo que tenemos que hacer obviamente es escalarlo. Entonces, sobre ese plano, botón derecho, textura, posición, y vamos a darle el tamaño y la escala correspondiente al plano que nosotros creamos, ¿sí? Fíjense que tiene que tratar de calzar lo mejor posible, ¿sí? Vamos a tener que agrandar más. Ahí puede ser, quizá un poquitito más chiquito. Ahí me gusta. Claro, estamos teniendo el problema que se está superponiendo la de arriba, así que lo agrandamos un poco más o lo dejamos ahí, ¿sí? Hacemos clic por fuera y a la textura la bajamos un poquito para que no parezca que está flotando, ¿sí? Vamos a seleccionar toda la textura y con movimiento vamos a bajar. Ahí está. Perfecto. Y ahora sí, vamos a ver cómo está trabajando en un render interactivo. Bien, fíjense que ahora el material de fuego ya está invisible, está irradiando, ¿sí? esa luz, pero claro, es como que está poco, o sea, su luz no está acorde a la intensidad o a la emisión que debe dar. Entonces, en la sección de este material, vamos a buscarlo al de fuego, en la intensidad vamos a aumentarlo a 40, por ejemplo, para que ahí, ¿sí? Fíjense ahora, tenga una intensidad acorde, ¿sí? A lo que pueda llegar a ser una llama. Ahí estoy teniendo un pequeño inconveniente, se ve que tengo que subir un poquito más la textura para que no aparezca eso. Y si ustedes notan que ahí está como muy saturado de color o está muy intenso, bueno, podemos optar en bajarlo un poco más hasta lograr la tonalidad que uno quiere buscar. Voy a corregir eso y al volver vamos a ver también cómo, vamos a hacer así, textura, posición, lo subimos un poquitito para que no tome esa parte. Clic por fuera de esto, ahí está. Bien. A ver si puedo también textura, a ver esa llamita que me gusta, esta partecita. Y de último, si no, achicamos apenas la textura para que esté completa y subimos más para arriba. Ahí va. Y ahora vamos a ver cómo queda. Perfecto. Ahí me gusta esa silueta. Si bien está muy interesante el efecto del fuego, siento que por más que yo le haya subido la intensidad, ¿sí? No tiene la fuerza suficiente para iluminar con mayor abundancia todo este espacio. Entonces, otra de las cosas que se suelen hacer, vamos a cancelar el render interactivo, es que a este plano le insertamos por dentro, ¿sí? Una esfera de luz. ¿Sí? Así, simplemente una esfera de luz. Al trabajar sobre esta esfera de luz, ¿sí? Vamos a llevar el render interactivo, vamos a abrirlo completo y vamos a ver en tiempo real con el Asset Editor aquí a mano.
ya tenemos esa esfera de luz que va a estar acompañando la iluminación de este fuego. Vamos a buscar la esfera de luz, la tenemos, y en primera instancia obviamente es como una pelota, una esfera que está irradiando luz y no es muy real que esté ahí en el medio de la nada porque no existe algo similar. Entonces, primero que nada vamos a volverlo invisible, ¿sí? Que no se vea. Por otro lado, también la coloración, ¿sí? El fuego tiene una intensidad en cuanto a valores de un color más cálido y esto está muy blanco. Entonces, en la coloración vamos a reducir el K hasta llegar, ¿sí?, a una tonalidad más amarilla, ¿sí?, parecida a la que puede llegar a irradiar este fuego. Y por otro lado, debíamos nosotros, para poder tener mayor intensidad, podríamos dos opciones: subir la intensidad del valor o bien pasar a la opción de Radiant Power, ¿sí? Fíjense que va a cambiar, y al cambiar miren cómo también cambió, ¿sí?, la exposición, ¿sí?, la fuerza lumínica que está alrededor de esta escena. Vamos a irnos un poquito más hacia atrás para ver cómo actúa en general, ¿sí?, tratar de ver todo. Y ahí estamos obteniendo, ¿sí?, fíjense cómo pareciera que ese fuego está iluminando alrededor de este sector. Yo podría, si quisiera, aumentar más este valor, ¿sí? Por ejemplo, sería demasiado 50 quizá, pero vamos a tener, ¿sí?, más fuerza en toda esta zona alrededor de esta esfera. Bien, ¿dónde vamos a sacar mayor provecho de este tipo de fuego? Obviamente si hacemos un render nocturno, donde no haya tanta ambientación o luz solar, ¿sí? Así que nosotros, si queremos, ahora vamos a cancelar acá, vamos a volver a mi escena y vamos a probar distintas alternativas de renders. Uno diurno, uno a la tarde y, por qué no, uno a la noche. Y podemos empezar con ese de la noche. Vamos a ver. Vamos a irnos al sol, ¿sí?, que está trabajando, y vamos a ocultarlo, ¿sí?, por completo. Que este sol no esté generando ninguna algo en nuestra escena. Así que vamos a hacer el render interactivo y vamos a ver ya con la posición de la escena qué efecto estamos logrando. Fíjense que si bien el sol no está, ¿sí?, tenemos, bueno, un cielo bastante blanco, no es lo ideal, pero nuestra escena se está iluminando plenamente, ¿sí?, de este fuego que está más que interesante. Y bueno, aquí sí nosotros podemos sacarle mayor provecho a la iluminación por parte de esta fogata, que, ojo, podría llegar a aumentar un poco más en general la exposición, pero tampoco pensemos que este simple fuego puede llegar a iluminar toda esta escena. Sí, lo que podríamos ver es tratar de que este cielo se vuelva negro, ¿sí?, para que... A ver qué pasa si yo apago... No, y si no... el sky... Bueno, ahí está completamente oscuro. Aquí está blanco, pero bueno, está interesante, ¿sí? También, ¿sí?, hay distintas posibilidades. Aquí hay más amarillento. Y si no, por ejemplo, llevarlo al que estaba, que me parece que era este. Y acá ir codificando, ¿sí?, para o que haya nubes, por ejemplo. O también podemos insertar un HDRI para tratar de que se encuentre de noche, ¿sí? Tratar de dejar... A ver. No, vamos a dejarlo así. Creo que igual está bastante interesante, es como un sol que no está, ¿sí? Y nosotros podemos... Obviamente no tenemos mucha resolución de imagen porque el interactivo está en una calidad baja, pero esto puede llegar a quedar más que interesante. Y vamos a probar, por ejemplo, si aumentamos la esfera de luz, vamos a dar un valor de 70, y puede llegar a generar, fíjense ahora sí, el fuego, mayor alcance, pero bueno, obviamente estamos hablando de una fogata que no va a poder iluminar toda
toda nuestra escena. Bien. Algo que hice acá directamente fue llevar al cielo, al sol, a menos 60, o sea, está básicamente por debajo de donde estamos, está completamente oscuro. Pero vamos a probar otra alternativa, por ejemplo, si en la lámpara que tenemos aquí al costado sumamos alguna luz, ¿sí? Que pueda llegar a ayudar a iluminar un poco más el lugar. Pero la realidad es que se ve interesante, ¿sí? Vamos a cancelar. Vamos a ir a la lámpara, que no creo que ayude mucho, pero vamos a probar. Podemos optar por una IES o podemos optar por ponerle un rectángulo de luz simplemente. Podemos entrar aquí, a ver. Vamos a entrar. Primero vamos a generar el círculo este. Vamos a eliminar y lo vamos a bajar. Acá también lo vamos a cerrar porque le vamos a aplicar a este, le vamos a aplicar estos dos. Luego vamos a crear un grupo y le vamos a aplicar un mesh. Esto van a estar irradiando luz, ¿sí? Y luego le podemos aplicar acá un puede ser un conito de luz, ¿sí? Obviamente lo vamos a girar y lo vamos a subir. Y después vamos a generarle la copia hacia abajo. Vamos a hacer ahí, acá, ahí está. Y lo ponemos acá. Bien. En cuanto a la escena, vamos a volver. Vamos a ver qué pasa ahí, ¿sí? Es una ayuda, o sea, también podría haber de poner algún otro lugar donde haya una lámpara o algo, pero la realidad es que, bueno, no tenemos mucha fuerza de iluminación. Vamos a ir acá al mesh, lo vamos a poner en esa tonalidad clara que nosotros queremos. Vamos a subirlo a 70, por ejemplo. Y el conito de luz también. Vamos a llevar a un valor más claro, similar al fuego, por así decirlo. Y podemos ver su intensidad, ¿sí? También podemos abrir más su radio de apertura, si lo hacemos más finito, ¿sí? Dependiendo. Este va a ser también... Se lo vamos a ver y vamos a ponerle, por ejemplo, 3000. Ahí está. Y vamos a dejar cargar, a ver si cambia un poco. Fíjense que está bueno, ¿sí? Está bueno. Está bueno la luz como refleja sobre la pared, ¿sí? Pero aún así está un poco oscuro. Quizá en el render nosotros podemos subir un poco más exposición, ¿sí? Para poder iluminar un poquito más esta escena. O bien, algo que podemos hacer es también subir la exposición de la cámara. Si vamos acá, ponemos 11, obviamente, esto se va a ver más iluminado todavía. Y la exposición ahí sí, para que no se queme tanto, podemos bajar. Bien, ahí está bastante interesante lo que hemos hecho. Quizá ahora sí el cono de luz habría que achicarlo un poco. ¿Sí? Es decir, un de más hacia abajo para que no quede tan marcada esa sombra. Y este mesh vamos a subir así. Me gusta este render nocturno, ¿sí? Me gusta y bueno, yo ahora voy a configurar, lo voy a dejar haciendo y al volver voy a mostrarle 3 variantes de este render, ¿sí? Que uno puede generar para ir analizando cómo queda, ¿bien?
Bueno, he terminado los renders, ya los tengo listos, fíjense, quedó muy interesante. Además generé dos posibilidades más, ya las tengo también hechas con un poquito de postproducción, apenitas un poquito de postproducción, se ven más que interesantes. Este es un poquito más atardecer, digamos, creo yo que muy bien. Y este es un poquito más diurno, ¿sí? Es de día, o sea, ya el brillo del sol no impacta tanto, pero creo que se ve más que interesante, sí, cada una de estas variables, así que la realidad es que creo que ha quedado muy bien a modo de práctica para estos 30 a 40 minutos. eh, Creo que es un resultado muy interesante. El muro, sí, la pared aquí, sí, la realidad es que logramos algo en poco tiempo de un realismo y un calibre más que interesante. Así que bueno, bienvenidos a ustedes si quieren luego unirse a mi curso de V-Ray para SketchUp, que va a estar saliendo el próximo 27 de octubre. Es presencial, 100% online, súper completo. Vamos a estar viendo muchas cosas para poder generar este tipo de resultados. Así que si quieren unirse, están más que bienvenidos. Y si quieren más información, me pueden mandar por contacto o por privado a mi cuenta de Instagram. Así que los espero. Espero que les haya servido este video tutorial y nos vemos en más de estos.